tal? Muy buenas noches. En esta oportunidad voy a exponer dos artículos científicos respecto a lo que sería el secado y con el apoyo de redes neuronales artificiales para el curso de Operaciones Sanitarias 3. El profesor Alex Samuel Silva Gorrio, quien les habla, no soy José Pérez Quicha, para el curso de Operaciones Sanitarias 3. El primer artículo se titula El brócoli se seca con infrarrojo lejano mediante escaldado con vapor y efectos sobre la cinética de secado, la microestructura, la migración de humedad y los atributos de calidad. Los autores serían Shicha Sun y colaboradores. El objetivo de la investigación en este caso fue investigar el efecto del escalado como tratamiento del secado de brócoli y optimizar el modelo de red neuronal de retropropagación para medir la proporción de humedad en el brócoli durante el secado. Respecto a la metodología empleada, se usa en el caso del secado por infrarrojo lejano, como una medida se está teniendo la relación de humedad, donde M sub 0 sería el contenido de humedad inicial de la muestra y M sub t el contenido de humedad respecto a un tiempo específico. En cuanto a lo que sería la velocidad de secado, se está tomando en cuenta los tiempos, la diferencia de tiempos en el denominador y la diferencia de contenidos de humedad en tiempos respectivos en el denominador. Para el cálculo de la difusividad de humedad efectiva se está tomando lo que sería la segunda ley de Fick, en el cual la diferencia, el D sub F, va a ser igual a lo que sería la difusividad de la humedad efectiva, T sería el tiempo empleado en segundos y L sería la mitad del grosor del tallo de brócoli en este caso. A partir de lo que sería la relación entre el tiempo y el logaritmo neperiano de la relación de humedad, tendríamos lo que es el ajuste de K sub 0, igual a lo que sería pi cuadrado multiplicado por la difusividad de humedad efectiva sobre 4 veces el L sub al cuadrado. En cuanto a la optimización de la red artificial de retropropagación, en este caso se han ajustado los valores obtenidos a una escala de 0 a 1 y se han adaptado a valores para que sean aplicados para x sub n, que es la herramienta para poder ajustarlos. También se está mostrando lo que sería el error cuadrado medio y lo que sería la correlación, el coeficiente de correlación. En cuanto a la medición de color, se le diferencia de colores delta sub E, pues se toma en cuenta los valores de luminosidad, los valores A y B, donde L asterisco va a ser para las muestras escaladas y asterisco sub 0 va a ser para las que no han sido tratadas con blanqueamiento, ¿no? Y en cuanto al h asterisco sería el cambio de ángulo igual a la tangente inversa de beta asterisco sobre asterisco. Y para lo que sería determinación de contenido de clorofila, si tenemos lo que es CA, CV y C sub T. En el caso de C sub A sería para contenido de clorofila A y C sub B contenido de clorofila B, donde se están empleando longitudes de onda de 663 y 645 nanómetros respectivamente. En cuanto para el cálculo del CT, sería la suma de C sub A y C sub B. Y para la determinación del contenido de vitamina C, sería igual lo que sería el volumen de la muestra, el volumen de titulado multiplicado por el volumen de titulación empleada menos el volumen de titulación del blanco, sobre lo que sería el volumen de la muestra que se está empleando por la masa de la misma, multiplicado por 100 en total, expresado en miligramos sobre 100 gramos. En cuanto a los resultados, tendríamos en el figura 1 se muestra el efecto de diferentes tiempos de escalado en la proporción de humedad y la velocidad de secado de brócoli. En este caso podemos observar en el gráfico de la izquierda la tasa de humedad versus el tiempo de secado expresado en minutos. Para lo que sería la muestra, la línea negra, en lo que sería la muestra sin proceso de blanqueado, vemos que demora más tiempo su tiempo de secado. En cambio, conforme vamos aumentando el tiempo de blanqueado, vemos que va disminuyendo ese tiempo, siendo el más óptimo el de 90 segundos de blanqueado. Y en el lado derecho tendríamos lo que es la tasa de secado frente al contenido de humedad, donde podemos observar que esta va disminuyendo y una tasa de secado más efectiva también para lo que sería
un tiempo de blanqueado de 90 segundos. En las tablas, al menos para lo que es la red neuronal artificial que se ha empleado, en lo cuanto a lo que sería la función de entrenamiento, se han empleado lo que serían 9 funciones de entrenamiento, dentro de las cuales todas han presentado mejoras, menos la que es la train DM, la que presenta un R cuadrado menor que los demás, ya que no ha sido eh, ajustado con esta mejora en lo que es la tabla 1A. En la tabla 1B se muestra la influencia de las funciones de transferencia. En este caso se han empleado otras funciones de transferencia que serían el tansig, el purelin y el logsig, en el cual podemos observar que el tansig y el logsig han mostrado unos efectos más relevantes en comparación que el purelin. En la figura 2 podemos observar los resultados del ajuste de la humedad, de la relación humedad por el modelo de la red no artificial de retropropagación. En la figura, en las gráficas de A, podemos observar la comparación entre los valores de la relación humedad previstos y experimentales con los conjuntos de datos de entrenamiento. Estos datos son ya de por sí los empleados en el experimento y aparte los que han sido modulados por la red neuronal artificial. Y como podemos observar, el coeficiente de correlación es de 0.99, al menos para la mayoría de casos. En el caso ya del de validación ya es más alto, pero igual significa que hay una buena predicción por parte de este modelado. Y en el caso de la C, tendríamos lo que son, al menos lo que son las muestras, la comparación de entrenamiento y pruebas de la B y la C. En este caso, podemos observar que el error es mínimo en la parte, cuando hay una menor relación de humedad, el error es mínimo y se asemeja un tanto a los valores de pruebas que se han empleado. Aquí en la figura 3 lo que observamos es básicamente el efecto del tiempo de blanqueado sobre la microestructura del brócoli. Para la parte donde sería la microscopía láser de barrido confocal, que es en la parte izquierda, CLSM, lo que está teñido de azul básicamente sería la celulosa del brócoli. Y conforme podemos ver, de A hasta F, conforme va aumentando el tiempo de blanqueado, se va deteriorando su microestructura. Las flechas rojas indican lo que sería el daño en lo que sería la estructura. Y ya de ahí sería lo que sería se ha sacado la microscopía óptica. De ahí una mezcla entre la microscopía óptica y la microscopía láser de barrido confocal. Y a la derecha tendríamos ya lo que es la microscopía electrónica de barrido. En este caso podemos observar que al menos desde la muestra hasta la A a la C, podemos observar que el daño en el tejido o en la microestructura de brócoli ha sido ligeramente baja. Y por último podemos observar aquí lo que serían los cambios en las distribuciones de los tiempos de relajación. En testo 2 es tiempo de relajación de brócoli T21, T22 y T23, donde A se representa en el flor de brócoli y B en el tallo de brócoli. Podemos observar por lo menos que hay un efecto, digamos, mayor en lo que sería en la flor de brócoli. Esto debido a que presenta picos más altos y por lo menos se puede detectar que podría ser por un cambio en lo que sería la microestructura, debido, por ejemplo, al rompimiento eh, las, em, de las paredes celulares, debidamente al blanqueado y posterior secado. Eso también hay un efecto, pero también lo que puede ser la degradación de la pectina en el interior del brócoli, debido a que aumenta la relajación. Y en los gráficos C y D, para lo que sería ya la proporción de áreas de pico de brócoli en diferentes tiempos de blanqueamiento. Y en la tabla 2 podemos observar lo que serían los parámetros de color y contenido de clorofila de las muestras blanqueadas y secas bajo diferentes tiempos de blanqueamiento. Por lo menos en la luminosidad podemos observar que ha habido un decrecimiento, no, pero un ligero aumento también, pero por lo menos de la muestra en lo que sería el
parámetro A hay una disminución, pero después un posterior aumento. En el caso de B también ha habido un aumento. Mm, Esto se puede deber a lo que sería cambios debido a los factores enzimáticos que se pueden estar involucrados. Pero en este caso, como se ha hecho un blanqueamiento, lo más probable es que sea por las reacciones de Maillard que están involucradas en el proceso de secado del brócoli. Y en la figura 5 nos muestra lo que es el efecto de diferentes tiempos de escalado sobre el contenido de vitamina C y sulforafano. Al menos en lo que podemos observar en la izquierda, para lo que sería el contenido de vitamina C, podemos observar que las muestras blanqueadas han podido conservar o preservar mejor el contenido de vitamina C, pero conforme, al menos en todos los tratamientos de blanqueamiento y sin blanqueamiento. Y ya para lo que sería el contenido del sulforafano, vemos que el contenido disminuye drásticamente conforme vamos aumentando el tiempo de blanqueado. En las conclusiones de este artículo se tiene que el tiempo de escalado afecta el tiempo de secado de brócoli, como se observó, al aumentar de 0 a 150 segundos. El tiempo de secado disminuye inicialmente y luego se prolonga, con un tiempo de secado óptimo alcanzado a los 90 segundos de escalado. El análisis de calidad mostró que el escalado a vapor mejora el color del brócoli, aumenta los niveles de vitamina C y clorofila en las muestras secas. Y los modelos de neuronal artificial de retropropagación demostraron ser efectivos para predecir el rendimiento del proceso de secado con diferentes tiempos de escalado, mostrando alta precisión de los conjuntos de datos de entrenamiento, con un error cuadrado medio de 1,66 por 10 a la cuarta y de un coeficiente de correlación de 0,9976 y de prueba de un error cuadrado medio de 2,58 por 10 a la cuarta y coeficiente de correlación de 0,9981. Pasando a lo que sería el siguiente artículo, se titula Secado al vacío por microondas de rodajas de pitaya y el modelado de redes neuroartificiales, optimización de algoritmos genéticos y estudio cinético. Los autores serían Bayarraj y Kisrod Dash. El objetivo de la investigación ha sido analizar el efecto del tratamiento con ácido cítrico, la potencia de microondas y el nivel de vacío en las características físico-químicas de rodajas de pitaya secadas al vacío con microondas. En la metodología nos muestra lo que sería la figura 1, donde se muestran diferentes pasos de la red neuronal artificial con el algoritmo genético para el secado al vacío por microondas de rodajas de pitaya. Al menos el X representa lo que sea el valor codificado de las variables independientes, que va a ser -1, 0 y +1. WH sería, WIH sería el peso de la sinapsis entre la neurona de la capa dentada y la capa oculta. El WH0 sería el peso de la sinapsis entre la neurona de la capa oculta y la de salida. Y eso sería la salida de la capa salida. En cuanto a BSOH sería valor de sesgo en la capa oculta y BSO0 sería valor de sesgo en la capa de salida. En cuanto a la figura 2, podemos observar que en la capa dentada tenemos lo que es la potencia de microondas, nivel de vacío y concentración de ácido cítrico. Después estaría representado el WIH para lo que sería el peso de la sinapsis entre la capa dentada y la oculta. Y luego el WHO para que es la conexión, el peso de la sinapsis entre la capa oculta y la capa de salida. Y en la capa de salida ya tendríamos lo que son el contenido fenólico total, eficiencia de secado, cambio de color y la relación de hidratación. En la metodología nos muestra primero la función de transferencia log-sigmoide para calcular lo que serían los valores eh, de entrada y salida para la red neuronal artificial, respectivamente O sub H y Y sub O. En la tabla 1 podemos observar los factores de proceso de modelado. En este caso va a ser la potencia de microondas, el vacío y concentración de ácido cítrico, donde va a tener valores codificados de -1, 0 y +1. Para potencia de microondas va a ser 200, 400 y 600 respectivamente.
Para el vacío sería 3, 6, 9 kilopascales respectivamente también. Y sería en la concentración de ácido cítrico 0.5, 1 y 1.5%. En cuanto a metodología, se está empleando esta inferencia relativa de los tres parámetros de proceso en las respuestas para lo que sería el contenido fenólico total, el cambio de color y eficiencia de secado. En cuanto a la función objetivo para el secado por microondas, tenemos la función objetivo, que lo que nos busca es maximizar, en este caso, los valores del contenido fenólico total, el contenido ácido cítrico y la eficiencia de secado. Para lo que sería el cálculo de contenido fenólico total, sería la concentración de ácido gálico multiplicado por el volumen a emplear sobre el peso de la muestra. Y para la eficiencia de secado, estamos teniendo Y sub D. Lo que se hace es la división entre lo que sería la suma de la energía necesaria para calentar el material y evaporar la humedad, que sería Q sub CW y Q sub W. Y entre lo que sería el denominador, que es la suma del cálculo del consumo de energía térmica de microondas y energía mecánica de la bomba. Como pueden observar, el cálculo de estas variables mencionadas está en el medio y la derecha. Y para la diferencia de calor, sería raíz de delta de L cuadrado más delta de A cuadrado más delta de B cuadrado. En cuanto a la relación de rehidratación Y sub R, la tasa de rehidratación sería el peso de la muestra rehidratada sobre el peso de la muestra deshidratada. Y tendríamos lo que son los pesos para calcular esto. El peso de la muestra rehidratada sobre el peso de la muestra deshidratada. Tenemos la relación de humedad dimensional, que sería el contenido de humedad en un tiempo determinado menos el contenido de humedad en equilibrio sobre el contenido de humedad inicial menos el contenido de humedad en equilibrio. Y para simulación cinética de secado estamos empleando esta relación de humedad dimensional, en la cual tendría la función n sub t para poder calcular el contenido de humedad según el tiempo. En cuanto a la ecuación de difusión para una losa finita, en este caso, como se está trabajando con rodajas de pitahaya, se está tomando esta consideración para lo que sería se basa básicamente en la segunda ley de Fick, donde tenemos el D sub F, que sería la difusión efectiva de contenido de humedad. L sería la mitad del radio de las... L sería el radio de las rodajas de pitahaya y n sería un número entero positivo, básicamente. En cuanto al cálculo de los parámetros de la calidad de pitahaya, se calcula a partir de Y sub O, que va a ser igual a 1 entre 1 más el exponente del ni negativo de Y sub HO. En cuanto a los resultados, tendríamos lo que son los parámetros del modelo de la red neuronal artificial para el proceso de secado vacío en microondas de rodajas de pitahaya. Y en lo que respectaría a lo que sería la tabla 3, sería la influencia relativa de las variables independientes sobre las variables dependientes. Al menos en este caso, quienes han tenido una mayor influencia en lo que sería el proceso de secado sería tanto el uso de la potencia de microondas como el efecto del vacío, que sería Y sub P y Y sub D respectivamente. Mientras que el contenido de ácido cítrico no ha tenido mucho efecto menos. En la figura 3 podemos observar los valores experimentales versus los valores predichos. Tendríamos lo que son, para A sería el contenido fenólico total y el Y sub D sería la eficiencia de secado, el cambio de color sería Y sub C y Y sub R de relajación de hidratación de las rodajas. En cada uno de estos al menos podemos observar que tanto los valores predichos como los valores experimentales están alineados, por lo tanto, digamos, que se concluye al menos por esta parte que hay una correcta predicción por parte del modelo de la red neuronal artificial. En cuanto a los efectos que se tiene en la potencia
de microondas y el vacío en diferentes respuestas del proceso del secado con al vacío de microondas. Tenemos el contenido de fenólico total con la potencia de microondas. Vemos que conforme aumenta esta potencia, el contenido va disminuyendo, lógicamente, por el aumento de energía, el calor. En el gráfico B podemos observar la diferencia de eficiencia de secado sobre la potencia de microondas. Conforme aumenta la potencia de microondas, va aumentando la eficiencia de secado, aumenta el calor del mismo. Y el cambio de color con la potencia de microondas vemos que también está aumentando, posiblemente debido a reacciones químicas del producto. Y la tasa de deshidratación y potencia de microondas también están relacionadas, donde podemos ver que aumenta tanto la tasa de deshidratación conforme aumentando la potencia de microondas, unas- con una tendencia ascendente, no muy brusca. En cuanto a los resultados, por parte de la tabla 4 de soluciones óptimas del frente de Pareto, obtenidas del algoritmo genético de, para el proceso de secado, básicamente esto nos da una escala del 1 al 18 de los parámetros que tienen las mejores resoluciones y los parámetros que no son tan buenos. En cuanto a, tomamos en referencia el 1, donde sería para la potencia de microondas, que sería de 450 watts, que sería lo más óptimo. Y para lo que sería la presión al vacío sería de 9 kilopascales básicamente. Eso es lo que nos está dictando los valores más ideales o apropiados para este proceso. En cuanto a lo que serían estas gráficas, serían las vistas bidimensionales de soluciones frente al Pareto, obtenidas del algoritmo genético. Podemos observar que la eficiencia de secado frente al contenido fenólico total, pues lógicamente si hay una mayor eficiencia de secado, entonces el contenido fenólico va a estar disminuyendo debido a que sus propiedades termolábiles. También podemos observar eso con el cambio de color. Como veíamos, había un aumento de cambio de color conforme se aumentaba la potencia, por ejemplo. Y podemos observar que también si hay un alto contenido de fenólico total, el cambio de color sería mínimo. Y para lo que sea la tasa de deshidratación, pues lógicamente para eso tendríamos que aumentar la potencia el microondas. Y eso implicaría también, aunque una mayor tasa de deshidratación, un menor contenido fenólico total. Y en la gráfica D se expresa lo que sería el cambio de color con la eficiencia de deshidratación. Lógicamente, mayores de eficiencia de deshidratación, mayor cambio de color, ya que están relacionados junto con el aumento de la potencia de microondas. En la gráfica E se muestra la tasa de deshidratación y una mayor eficiencia de deshidratación. Están relacionados, por ende las datos son ascendentes, una línea ascendente. Y para la tasa de deshidratación y cambio de color también, como se había mostrado, ya que están relacionados a una unidad de ascendencia. En cuanto a los resultados, podemos observar en la tabla 5 la desviación relativa entre los valores experimentales y predichos obtenidos en condiciones óptimas. En cuanto a las respuestas, tendríamos para lo que sería en contenido fenólico total, sus valores experimentales, por ejemplo, 8.121 y valores previstos 8.324. Una desviación relativa, digamos que es la segunda mayor, pero sigue siendo ligeramente menor. eh, Entre lo que son en general los valores experimentales y los valores previstos, por lo que, digamos, podría concluir aquí que hay una predicción por parte de la red artificial por el modelo que se ha empleado y para lo que serían los parámetros del modelo de Weibull para el secado del vacío por microondas de rodajas de Pitahaya de diferentes potencias de microondas. Veamos, por ejemplo, que conforme va aumentando la potencia, también va aumentando lo que sería el coeficiente de correlación, que sería un correcto ajuste, al menos esa parte. En la tabla 7 tendríamos lo que son la difusividad efectiva para el secado del vacío por microondas de rodajas de Pitahaya a diferentes potencias de microondas. Vemos que estamos aumentando también la potencia de microondas, aumentando lo que sería
la difusividad efectiva. Y en la figura C podemos ver el modelo de Weibull ajustado a la relación de humedad durante el secado al vacío de microondas de rodajas de fruta de dragón, donde una menor potencia de microondas está relacionado con un mayor tiempo de secado. En cambio, lo que sería una, un tiempo de una potencia óptima que sería de al menos 500 watts está relacionado a un menor tiempo de secado. Pero por supuesto, mientras vamos aumentando la potencia de microondas, va disminuyendo este tiempo. Y aquí en la figura 7 podemos observar en las imágenes de microscopía electrónica de barrido de rodajas de pitahaya secadas a 200, 400 y 600 watts para A, B, C respectivamente, en el cual podemos observar el efecto sobre la microestructura de la pitahaya. Y por lo menos en la figura C se observa que hay unos mayores poros debido seguramente a la rápida evaporación del agua. Y las conclusiones en este caso serían que el modelo de red neuronal artificial determinó que el vacío tuvo el impacto más significativo en el contenido total de fenoles, seguido por la potencia de microondas y la concentración de ácido cítrico. Los resultados demuestran que el modelo de red neuronal artificial con los algoritmos genéticos es efectivo para modelar el secado por microondas al vacío de pitahaya, asegurando la retención de la calidad de la fruta. Eso sería todo por mi parte. Muchas gracias.